Bueno, chicos, voy a iniciar la grabación. ¿Listo? Les voy a hacer una breve explicación de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, si ven en este momento la pantalla, parece que es la presentación de siempre, pero no. Realmente este va a ser el material con el que ustedes van a empezar a trabajar. ¿Listo? Y se dan cuenta en la parte inferior dice aprendiz y la ficha. Entonces, cada uno va a tener acceso a este documento, a esta presentación, a este PowerPoint, y cada uno va a empezar a cargarlo con una cantidad de información. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues hay que presentarlo de manera individual, hay que escribir su nombre y al final al desarrollar la actividad, pues lo que se va a hacer es cargarse todo este documento a la carpeta de territorio que esté destinada para este fin. Hoy, ¿qué vamos a trabajar? Pues hoy vamos a trabajar a iniciar con el manejo de simulador. Vamos a empezar a trabajar con FluidSim. Eh, y pues vamos a ver unas instrucciones básicas y fundamentales dentro del lenguaje de programación ladder, listo, en los PLC. Entonces, vamos acá. Bueno, entonces en cuanto a estructura general, esto ya también ustedes lo habían visto en algunos videitos. Eh, los símbolos que ustedes están viendo en este momento, pues son los símbolos que representan de manera general lo que es un lenguaje ladder, ¿sí? A diferencia de la lógica cableada que teníamos contactos abiertos, cerrados, relés y bobinas, pues en este caso, pues tenemos este tipo de símbolos. Son símbolos que van en dirección horizontal y no vertical, a diferencia de lo que veníamos trabajando. Entonces tenemos que un contacto normalmente abierto, el símbolo se ve representado de esta manera, donde desde la parte izquierda pues va a venir el voltaje con el valor alto, ¿sí? O la diferencia de potencial alta, y a la parte izquierda pues va a venir la diferencia de potencial baja, hablemos de 24 y 0 voltios, por así decirlo. Esto es un contacto normalmente abierto. Se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. Puede ser una entrada física, una variable interna o un bit del sistema. Estamos hablando directamente de programación. Entonces, este elemento, ¿qué ocurre? Si yo le coloco que este elemento es un contacto normalmente abierto y viene ligado, ¿sí? A la entrada 1, a la entrada 2, a la entrada 3, pues cuando haya llegado una señal de 1 lógico a esa entrada, pues él se va a activar, ¿sí? ¿Qué es el 1 lógico? Ustedes lo vieron dentro del esquema que desarrollaron dentro de la tabla, que hay diferentes valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos valores que indican, bueno, de 0 a 5 voltios es 0, lógico, pero de 15 a 24 o a 25 voltios es un 1 lógico, ¿sí? Eso depende de cada PLC. ¿Sí? Cada PLC nos está indicando para él que es un 1 lógico, ¿sí? En electrónica digital son valores que están eh, 0, digamos, muy próximas de por debajo de 1.5 voltios, de 0 a 1.5 voltios es un 0 lógico, y de 3.3 aproximadamente a 5 es lo que llamamos un 1 lógico. Entonces, dependiendo de cada sistema o cada cosa que se esté trabajando, pues tiene diferente pues connotación lo que es un 0 y un 1 lógico. Por eso el PLC nos explica y cada PLC lo está explicando. Contacto normalmente cerrado es similar al contacto normalmente abierto. La diferencia es que se activa cuando hay un 0 lógico, ¿sí? Pues es un contacto normalmente cerrado, trabaja de manera inversa a nuestro contacto normalmente abierto, ¿listo? Y se pueden generar dependencias. De igualmente, pues yo puedo venir y colocar el contacto normalmente cerrado de quién, de una entrada o de un valor, de, como acá me lo dice, de una variable interna o de un bit del sistema. Ya en programación vamos a ver las diferencias entre variables y estos bits del sistema, a ver a qué hacen referencia. Bobina normalmente abierta y bobina normalmente cerrada. Entonces, nuestra bobina normalmente abierta se activa cuando la combinación que hay en su entrada o en la parte izquierda, o sea, la dependencia con contactos que exista, eh, da un 1 lógico. O sea, si todo lo que viene antes de, o sea, la parte izquierda, antes de llegar a esta bobina, tiene unos, ¿cierto? Condiciones en serie, en paralelo, lo que sea. Si toda esa línea de condiciones llegan acá con un 1 lógico, pues lo que hace es que activa esta bobina. Pero esta bobina usualmente, ¿qué representa? Representa elementos de salida o variables internas. Entonces, yo tengo conectado de manera física un bombillo a la salida eh, o Q 0.1, una salida, físicamente está ahí conectada.
Entonces, pues en ese momento que se active esa bobina y que le estoy colocando ese nombre, pues me va a activar ese bombillo o el solenoide o lo que yo le haya conectado a esa línea. ¿Listo? La bobina normalmente cerrada, pues dice es similar a la bobina normalmente abierta, con la diferencia de que se activa cuando existe un cero lógico. O sea, cuando no está llegando ninguna señal, ella está activa. ¿Listo? Igual que el contacto normalmente cerrado. Esto, digamos, es algo adicional a lo que teníamos en lógica cableada. ¿Por qué? Porque en lógica cableada nosotros teníamos como salidas, eran los elementos. Teníamos que conectar el bombillo o conectar un relé y el relé a su vez tenía contactos abiertos y cerrados. ¿Sí? Teníamos diferentes elementos, pero todos eran independientes. En este caso, la bobina, este símbolo que tenemos acá, me está representando, casi que me está resumiendo todos los elementos que existen en salida. ¿Sí? Ya depende de usted que conecte a la salida. Entonces, en este caso, pues es interesante porque se simplifica un poco todo el proceso. Y existen dos bobinas o dos señales, digamos, bastante interesantes, denominadas las bobinas set y reset. ¿Sí? La bobina set, una vez activada, solo puede ser desactivada por su correspondiente bobina reset. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros hacíamos cuando establecíamos diagramas y necesitábamos generar una autorretención. Si ustedes recuerdan, nuestra autorretención era un pulsador que iba a un relé, ese relé tenía un contacto del mismo y generaba esa autorretención. Y en una parte teníamos que hacer una señal de corte para poder cortar la autorretención. En este caso, simplemente con un pulsador, yo puedo colocar un contacto normalmente abierto conectado a la bobina set de una salida. Entonces, simplemente con que llegue una señal del contacto normalmente abierto y setee o active esa salida, ya va a quedar activa de manera indeterminada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted diga, necesito resetear esa salida. Entonces, se simplifica también un poquito el proceso de las autorretenciones. Entonces, es interesante. Hasta acá, estos pues son los símbolos más importantes dentro de la estructura de programación por medio del ladder. Ya lo que toca es empezar a generar prácticas. ¿Listo? Entonces, esto también ustedes lo vieron en el primero o segundo videito que les envié, que hablaba específicamente del ladder y estaba relacionándose con la aplicación del celular. Eh, Acá, digamos, lo que nos tratan de hacer ver es estructuras básicas de programa, teniendo en cuenta frases. ¿Qué son esas frases? Esas frases, pues, básicamente hacen relación a eh, los condicionales y los condicionales o, ¿sí? Eh, lo que llamábamos las válvulas de simultaneidad y válvulas selectoras, ¿sí? Condiciones lógicas y o. Esto es lo más importante cuando se empieza a trabajar de programación porque estamos hablando de lógica. Entonces acá la frase me dice, si A se activa, entonces Y, que es el nombre de una salida, se activa, ¿sí? Hay una relación directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? La representación de esta frase en un circuito eléctrico. Entonces, mire, si A, que es esta entrada, está activa, o sea, si se cierra este elemento, entonces su salida correspondiente también se va a activar. Que hay una coherencia en esta parte del circuito. Simplemente como unos ejemplos que quiero que tengan en cuenta para que les quede fácil empezar a generar los desarrollos ya desde el software y desde el lenguaje ladder. Tenemos otra frase. Si A se desactiva, entonces Y se activa. ¿Qué ocurre? Acá hay dos condiciones que son inversas. Desactivar uno y se activa el otro. ¿Qué quiere decir? Pues acá utilizamos los contactos normalmente cerrados y un contacto normalmente abierto. Normalmente cerrado para la entrada y un normalmente abierto para la bobina. Sí, una bobina normalmente abierta. Entonces, en este caso, si ya se desactiva, ¿cierto? O sea, si llega una señal acá y él se abre, pues finalmente la salida va a tener el comportamiento inverso, ¿sí? Si físicamente esta salida no está conectada, pues ¿qué ocurre? Va a permitir el paso y la salida se va a venir a activar. Entonces, en este caso tenemos una relación inversa entre estos dos componentes. Acá hay otras frases. Acá ya empezamos ahora sí con los condicionales. Me dice, si A y B se activan, acá está A y acá está B. ¿Sí? Si A y B se activan, entonces la salida también se va a activar. Ahora, ¿qué vemos acá? La letra I. Si se dan cuenta, la letra I está en la mitad de los dos componentes.
al estar en la mitad de los dos componentes, la relación, siempre que haya una simultaneidad o que haya una dependencia de un elemento hacia otro, se genera un circuito en serie. Si ustedes verifican, esto es un circuito en serie, A está en serie con B, ¿sí? La corriente que ingresa por la parte izquierda de A no tiene por dónde más coger para llegar a Y. Tiene que pasar a través de A y tiene que pasar a través de B. O sea, esto es un circuito en serie. Y siempre que hablamos de circuitos en serie, hablamos de la condicional I, ¿sí? Válvula, o la válvula no, sino la condición de trabajo AND, AND, y en inglés. Entonces, en este caso, pues digamos, acá se está representando ese diagrama o ese esquema. Ahora, siempre que se trabaja en ladder, ¿qué es lo que se hace? Al lado izquierdo se coloca el voltaje mayor, ¿sí? En este caso, como venimos trabajando, serían 24 voltios, y en la parte derecha se colocan los 0 voltios, o el positivo y el negativo de nuestra fuente de alimentación. Para que se entienda, siempre vamos a trabajar de izquierda a derecha. Ahora, la siguiente condición que me dice si A o B se activa, entonces Y se activa. En este caso que tengo, la O está en la mitad de los dos, pero ya el circuito que están formando no es un circuito en serie, es un circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que usted puede activar A y A va a generar salida sobre Y. O usted puede activar B y va a generar de igual manera salida sobre Y. Entonces, es otra condición, OR o la condición O, condición lógica. Listo. Y finalmente, pues acá lo que se muestra es cómo es la estructura general de un circuito y un programa. Esto pues ya lo hemos visto en los videos anteriores, más o menos los 2 días anteriores se ha estado como mostrando qué es lo que físicamente se hace. Preferí invertir una cantidad de tiempo en que ustedes dieran ejemplos reales de qué es esto, porque es que esto esquematizado, pues acá se ve súper chévere, ¿no? Pues facilito, eso es conectar un bombillito, tener una fuente de alimentación, un bombillito y ya. Y por este lado, que es tener también una fuente de alimentación y un par de pulsadores conectados a cada una de las entradas. Esto es súper simple de ver, pero en la realidad lo que pasa es lo que vimos en los videos anteriores cuando estaban haciendo la conexión del S7200, que tiene una fuente interna, que tengo que generar un cableado, que debo venir y conectar diferentes elementos, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos de manera general. Y en este caso, pues acá está haciendo una estructura general de programa, en la cual está diciendo, mire, start, ¿sí? Que es una etiqueta, start, va conectado a la entrada 1, ¿sí? Ahí 1, mírelo, ahí está, ahí 1. ¿Qué más está haciendo por acá? I2 tiene una etiqueta, I2 tiene una etiqueta llamada stop y es un contacto normalmente cerrado. Entonces, si yo analizo solo la primera línea de esta escalera, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo pulse start, ¿cierto? Y pulse esta señal de acá, va a activarse la entrada número 1 y va a generar una salida. Va a hacer que L1 pueda viajar hacia L2, ¿listo? Entonces venimos de L1, start va a estar habilitado, o sea, puedo pasar, stop no lo he activado, pero es normalmente cerrado, o sea, me va a permitir pasar y voy a activar ¿a quién? A una memoria, a M1. Una memoria que es un elemento que físicamente no está cableado, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta que por acá no hay ningún M1, acá lo que existe es un Q1, Q2, Q3 y Q4. M1 es una memoria o es una variable del sistema. Usted puede colocarle M1, puede colocarle X1, Y1, lo que quiera, pero eso solo va a servir como para identificar dentro del código de programación. Externamente no va a tener ninguna relación. Entonces acá que estoy haciendo, activando a M1. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Oiga, acá qué hay, acá hay un circuito en paralelo de M1. ¿Qué estoy haciendo? Esto que estoy haciendo acá es lo que hacíamos en lógica cableada para hacer una autorretención. Entonces, estoy diciendo, activo M1, que puede ser un K1 cuando lo colocábamos en un circuito, ¿cierto? Un relé, ¿cierto? Un relé que está ahí y ese relé tiene un contacto del mismo. Miren, acá está, como si tuviera K1 y K1. ¿Qué es lo que hago con esto? Con un simple pulso de la entrada, yo mantengo la señal de M1 retenida. Apenas desconecte Start, la señal va a estar pasando por M1 y va a llegar a la bobina M1. Va a estar pasando por esta sección inferior la señal. Y al quedar activa, con otro contacto de M1, ahí sí activo la salida Q1. Esto que estoy haciendo acá es lo que denominábamos un mando indirecto, ¿sí? Un mando indirecto en electroneumática, cuando utilizamos una autorretención. Es un ejemplo sencillo, ¿sí? Va a prender el bombillo. ¿En qué momento o qué debo hacer para poderlo apagar? Pues generar una señal sobre stop, y stop lo que va a hacer es que me va a cortar la autorretención y me va a quitar toda la señal. Entonces, con start el bombillo prende, con stop el bombillo se apaga.
Este sería el comportamiento de este programa. ¿Se puede simplificar más? Sí, se puede simplificar más. Yo podría venir y colocar un contacto normalmente abierto de start, enviarlo hacia una bobina set, a una bobina set, ¿sí? A una bobina que tiene la forma, pero tiene una S en la parte intermedia. Yo podría venir y decir, tengo un contacto abierto y ese contacto abierto lo envío directo a una bobina set. ¿De quién? De Q1. Voy a setear la salida Q1, listo. Y con el contacto abierto de stop, lo que hago es que envío una señal hacia una bobina reset de Q1 y hago exactamente lo mismo que estoy haciendo acá. Es una manera de poder simplificar el circuito y utilizar pues las otras funcionalidades que existen o que se están mostrando dentro de esta simbología general. ¿Sí? Es simplemente como un ejemplo habladito, charladito. ¿Listo, chicos? Entonces, digamos, de acuerdo a esto, pues estas son las indicaciones básicas y generales para poder trabajar dentro de un esquema o un diagrama ladder. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante? Que ya conocemos, no estamos en cero, ya conocemos lo que es el desarrollo por lógica cableada, ya hemos hecho muchos ejercicios con poquitos contactos, con muchísimos contactos. Entonces ya tenemos unas herramientas para poder empezar a comparar esto con lo que ya hemos hecho previamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos con nuestras actividades. Entonces, lo primero, esta diapositiva está vacía y ahí arriba dice mi PLC, diagrama de potencia. Esto era algo que tenían que tener preparado para el día de hoy. Entonces, cada uno de ustedes, yo sé que han estado trabajando en grupos, pero pues si un grupo trabajó, si 3 personas trabajaron con un PLC, pues este trabajo tienen que entregarlo de manera individual, ¿sí? Simplemente van a empezar. Les entrego este documento, le colocan el nombre de cada uno de ustedes. Cuando lleguen a la sección de mi PLC, pues van a colocar el diagrama de potencia, ¿sí? El símbolo o el esquemático de su PLC, así como lo vimos en la sesión pasada con el S7200, lo vamos a colocar ahí con la identificación de las entradas, de las salidas, a cuánto voltaje trabaja, con las características generales. Acá lo necesitamos ver de una forma simplificada, así como está esto. Mire, esto me dice Siemens, no me dice qué referencia. Ustedes deben colocar el que tienen. Si tiene 8 entradas, pues dibujan 8 entradas. Si tiene 3 análogas, colocan las 3 análogas. Representadas así, de una manera muy simple. Entonces, la primera actividad es que cada uno en esta sección o en esta diapositiva dibuje su esquemático, ¿sí? De su PLC, ¿sí? El diagrama de potencia, que sería esto. Solo esta partecita del diagrama. Cómo se conectan las entradas, cómo se conectan las salidas. Eso es lo primero que tienen que hacer cada uno de ustedes. Y lo siguiente que tienen que hacer es esto, tutorial. Entonces, ¿qué debe hacerse? Es una actividad que la van a empezar a desarrollar ustedes a su ritmo, ¿sí? A su ritmo. Cada uno va a empezar a abrir ese link, cada uno va a empezar a ver ese video y va a empezar a seguir cada una de las indicaciones que se están dando. Ahí se está desarrollando un ejercicio. Y en ese ejercicio se está generando la eh, indicación de cómo hacer un circuito y cómo traspasarlo de lógica cableada, ¿sí? O de diagramas de contactos o de un circuito eléctrico a un diagrama ladder dentro de FluidSim con ciertos trucos. ¿Por qué digo que con ciertos trucos? Porque como tal, FluidSim no tiene un módulo, digamos, robusto para trabajar con programación de PLCs en lenguaje ladder. Pero sí tiene unas herramientas que yo puedo empezar a utilizar para simular el funcionamiento o el comportamiento de ese lenguaje de programación. Entonces, les voy a leer la actividad acá que me dice, a continuación encontrarán el link con un video tutorial en el cual se explica cómo pasar de un esquema eléctrico a diagrama ladder en FluidSim. Acá está el link. Ahora, ¿qué dice? Usted debe seguir el paso a paso, ¿sí? Adjuntar el pantallazo en la siguiente diapositiva, o sea, en la siguiente que no la he creado acá, bueno, perdón, espera, aquí está, este lado. Me toca crear lo que no la he creado. Después de esto van a encontrar una diapositiva en blanco y en esa van a colocar ustedes el pantallazo cuando hayan hecho la solución. Cada uno lo va a colocar. ¿Y qué debe hacer? Cargar el archivo de la simulación y todo este documento, ¿sí? Que les estoy entregando en la actividad de territorio. Entonces, ¿qué hay que cargar en territorio? Esta presentación con la información de cada uno y el archivo de la simulación. Esos dos archivitos, cada uno lo va a montar en la plataforma de territorio. ¿Listo? Y si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues las van a colocar en la siguiente diapositiva. Y ahí van a colocar todas las cosas, dudas, inquietudes, que es que yo vi que este señor
nombraba de manera diferente los pulsadores, que nombraba diferente, no importa. Lo que necesito es que vean el video, traten de interpretarlo. En este momento estamos tratando de hacer un proceso, o estoy tratando de que hagamos un proceso de enseñanza en el que ustedes sean mucho más participativos, ¿sí? Entonces necesito que vean ese video, que me empiecen a generar todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan, y de acuerdo a eso, pues empezamos a avanzar y a desarrollar ya otro tipo de ejercicios. Entonces, voy a detener acá un momento, voy a crear la siguiente diapositiva, de la que nos hace falta por acá. Y acá le colocamos a esto pantallazo de la simulación. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación, chicos? Entonces voy a descargar este archivo que está acá como PowerPoint para que lo puedan editar. Y voy a enviar este archivo. Voy a abrir por acá una cosita que es un WhatsApp. Voy a compartir este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a compartir. Brandon, ¿está conectado? Sí, profe. Le voy a enviar a su WhatsApp para que me haga el favor de compartirle a los compañeros el documento. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ya quedó enviado, Brandon. Entonces, ¿qué recibieron ustedes o qué van a recibir? Van a recibir esta diapositiva completica con estas pequeñas descripciones y van a encontrar el link del video. Entonces, voy a abrirlo acá un momento. Ahora, de manera general, ¿qué ocurre? Eso es un videito de 20 minutos, ¿sí? Se hacen varias explicaciones o varios pasos, ¿sí? De cómo poder pasar ese diagrama eléctrico a un diagrama ladder. En este momento no tengo ni nada de audio, solo les estoy mostrando como el esquema básico. Entonces, en nuestra parte izquierda, ¿qué vamos a ver? Un ejercicio de electroneumática, que es una secuencia con cruce de señales. Y en la parte, perdón, esta no tiene cruce de señales, perdón. A más, B más, A menos, B menos. Es una secuencia que no tiene cruce de señales. Es una secuencia simple que ya la hemos hecho. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Primero, hacen, detienen acá el video y hacen este montaje. Y verifican la simulación. ¿Listo? Lo comparan y dicen, ok, ¿funciona o no funciona? Ojo con una cosa, y es que acá, si se dan cuenta, miren la representación de la ecuación. Esta persona que hizo este video le colocó una indicación de A1, B1, A0, B0, ¿sí? Esto que es A1, B1, A0, B0, ¿qué es? Los finales de carrera de cada cilindro. En el caso nuestro, o con la simbología que hemos venido trabajando, nosotros no colocamos A0, A1, B0, B1, nosotros colocamos 1B1, 1B2, 2B1, 2B2. Es la única diferencia, ¿sí? Entonces quiero que de esa manera empiecen a analizar cada una de las partes de este esquema y empiecen a colocarlo y hacerlo, ¿listo? A simular cada una de las partes. Y a medida que se va avanzando dentro de este video, se van a dar cuenta que pues se hacen diferentes tipos de simulaciones o diferentes tipos de ajustes, ¿sí? Voy a adelantarlo acá un poquito más. Él va abriendo, digamos, varias ventanas como para hacer una comparación y en un espacio determinado va a colocar lo que se denomina el diagrama escalera, ¿sí? Con los símbolos y cada una de las cosas que se van a empezar a utilizar, ¿listo? Entonces, eh, quiero que por favor hagan o lleven en orden este tutorial que se está mostrando acá, que es muy básico y muy sencillo,
y ya de acuerdo a esto, pues empezaremos a desarrollar otro tipo de actividades. ¿Está claro lo que hay que desarrollar, muchachos? Sí, profe, pero una pregunta, ¿hasta qué horas tenemos tiempo para hacer eso? Mediodía. La actividad Listo, profe. va a estar abierta hoy hasta las 12 en la plataforma. ¿Listo? En unos 15 minutos aproximadamente habilito la actividad en la plataforma para que puedan cargar esa actividad. ¿Listo? Si alguien tiene problema de pronto para desarrollar la simulación o lo que sea, por favor me escribe un mensajito, ¿listo? Pero entonces en ese caso la actividad va a ser ¿cuál? No va a ser desarrollar la simulación, pero sí va a ser transcribir la secuencia final pues en una hoja, ¿sí? Tratar de analizarla, transcribirla y empezar a identificar y llevar como el paso a paso del análisis que se está haciendo. Finalmente pues la simulación la están haciendo en el video. Sí, lo que importa es que se comprenda cada uno de los pasos que se está desarrollando y ejecutando para poder hacer esa respectiva simulación. ¿Sí? Ojalá les pido el favor, espero que todos puedan hacer la simulación. ¿Listo, chicos?